Buenas tardes, gracias por haber venido por aquí con el maravilloso sound loud que tenemos ahí fuera. Es todo un detalle. Muchas gracias al museo, por supuesto, y muchas gracias a Islibris y a Fuensanta y a María Jesús, que son las verdaderas muñidoras de estos encuentros, ¿no? La verdad es que hablar sobre los visigodos viene a ser algo parecido como hablar sobre los extraterrestres. Entre otras cosas porque probablemente no hay una época de la historia de este país a la que se haya tratado con más injusticia y con menos interés. En ciertos aspectos porque, bueno, falta documentación, es muy difícil investigar. Acabo de dar una vuelta por el museo y lo único visigodo que he visto ha sido el alfabeto godo en unas diapositivas. Eso demuestra que el material es poco asequible y que la documentación literaria, histórica, está muy condicionada, o ha estado históricamente muy condicionada, por intereses sobre todo políticos y religiosos. La verdad es que siempre hemos oído hablar de los visigodos, la hablaba Salvador, pues los bárbaros, ¿no? Pues francamente, los visigodos eran los menos bárbaros de todos, hasta tal punto que difícilmente se les puede llamar bárbaros. Les llamaban bárbaros los romanos porque eran extranjeros, no porque fueran bestias ni porque fueran nada parecido, ¿no? Los visigodos eran los más culturizados de todos los pueblos germánicos. Entre otras cosas, cuando entraron en Hispania ya hablaban latín. Un latín que a finales del siglo VI, la época de la que yo voy a hablar, en la época de Leovigildo, era un latín tan vulgar como el que podían hablar los romanos de Roma, o no digo los bizantinos, porque los bizantinos, entre otras cosas, hablaban griego. Pero desde luego hablaban un latín tan fluido y tan vulgar como los propios romanos. Es decir, habían asumido la cultura romana en buena parte a lo largo ya de 200 siglos, no solamente en la lengua. Ellos, evidentemente, nos legaron determinados elementos, por ejemplo, el arco de herradura, que posteriormente utilizó hasta la saciedad el Islam en la península y fuera de la península, y determinados otro tipo de elementos de tipo cultural, ¿no? Hay un hecho que parece trascendente. En el año 615, pocos años después de la época de Leovigildo, hay un rey bárbaro visigodo llamado Sisebuto, a quien aquel dicho de Sisebuto, es el más bruto de Sisebuto, no iba por este Sisebuto, sino por un poema humorístico del siglo XIX que hablaba de un conde Sisebuto, es decir, que no tiene nada que ver. Este rey de los visigodos se permitía discutir epistolarmente con la lumbrera cultural de Occidente, con Isidoro de Sevilla, y además le daba sopas con onda en materia de astronomía, porque el rey visigodo defendía que la Tierra era esférica, mientras que Isidoro de Sevilla seguía defendiendo que la Tierra era un disco plano. Era un señor que escribía poemas, etc. Es decir, un rey así no se improvisa ni sale de la nada. Un rey así solamente puede salir cuando hay un caldo de cultivo. Lo que quiero decir es que los visigodos, lo mismo que los hispano-romanos de aquella época, tenían educación, por decirlo de alguna manera. Lo tenían las élites, claro, pero eso ha sucedido en este país hasta la Ilustración. ¿Quiénes se le han educado? ¿Quiénes tenían acceso a la cultura? Las élites, tanto los hispano-romanos como los visigodos, ¿no? Entonces, ellos incluso la lengua goda la tenían olvidada desde el punto de vista cotidiano, solamente la utilizaban para la liturgia, en sus festividades y en sus celebraciones litúrgicas arrianas, algo parecido a lo que sucedía con los españoles hasta el año 60 y tantos, cuando el Concilio Vaticano decidió que había que dejar de decir la misa en latín y empezar a decirlo en las lenguas autóctonas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía hasta entonces? Pues que los feligreses se sabían de memoria casi todas las respuestas al cura en latín, pero no entendían absolutamente nada. Pues algo parecido sucedía con los visigodos con la lengua goda, que solamente había quedado ya prácticamente recluida en sus actividades religiosas, ¿no? Hablar de que los visigodos tenían el único código de leyes escritas de todos los, digamos, pueblos germánicos. Tenían un larguísimo y antiquísimo código de leyes escritas.
los visigodos tenían una monarquía electiva, que les diferenciaba con el resto de los pueblos germánicos, que eran monarquías hereditarias. De ahí viene, bueno, ha salido la fama de acuchillar reyes, el famoso morbo gotorum que llamaban, ¿no? La enfermedad de los godos de matar a sus reyes. Bueno, esto es una leyenda negra, escrita, no es porque no fuera verdad, pero os explico. Es decir, esto lo escribió Gregorio de Tours, que era un galo romano y católico, es decir, enemigo político y religioso de Leovigildo, y le llamó la enfermedad de los godos, de matar a sus reyes. Pero si uno hace un balance durante esos siglos o el siglo anterior de todos los reyes, herederos, obispos y emperadores romanos, francos, lombardos, etcétera, os aseguro que los visigodos quedan bastante por debajo en el ranking, probablemente los últimos. Una afición pues muy antigua. Normalmente cuando además la monarquía es electiva, lo que se pretende es eliminar al rey para que llegue otro candidato, pero si la monarquía es hereditaria, se mata al rey y al heredero, con lo cual, bueno, es el doble de complicado, pero bueno, el sistema es parecido, y eso sucedía exactamente igual con los francos y con todos los pueblos. De modo que asegurar que los visigodos tenían la costumbre de matar a sus reyes, pues sí, pues como todos en aquella época, ¿no? El hecho es que hablar de que la Hispania de finales del siglo VI es una Hispania arrasada, donde no hay ideas, donde la cultura brilla por su ausencia, donde lo único que queda pues es la supuesta cultura de los romanos, francamente, en el momento en que uno se pone a investigar, se da cuenta de que esto es un tópico, es decir, que estos son elementos que nos han llegado a la escuela. A la escuela solamente nos han llegado 3 o 4 tópicos del mundo visigodo, y muchos de ellos tópicos interesados que intentaré explicar por qué. En ese momento, a finales del siglo VI, todavía sigue, desde el punto de vista religioso, sigue viva la idea del priscilianismo. Prisciliano fue un hereje, el primer cristiano católico ejecutado por los cristianos católicos oficialmente, que hacía unos planteamientos revolucionarios dentro del catolicismo. Lo habían ejecutado casi 100 años antes, pero seguía absolutamente vivo, sobre todo en zonas de Lusitania y en zonas de la Galia, ¿no? Ese era un pensamiento que seguía tremendamente vivo. Seguía vivo el paganismo. Hay que tener en cuenta que cuando el imperio empieza a decaer, las ciudades decaen también, y la sociedad se convierte en rural, se ruraliza, las ciudades prácticamente se despueblan, ¿no? El paganismo era una religión del pueblo, del campo, no religión de las ciudades, ¿no? Y está vivo no solamente el paganismo derivado de la propia religión romana que se había instalado en Hispania, sino el paganismo previo a las religiones, a la religión romana, al panteón romano, ¿no? Hay paganismo astur, hay paganismo galaico, hay paganismo cántabro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso existe y eso tiene tanta fuerza o más que el resto de las religiones. Existe también un detalle que es la llamada iglesia céltica, que es una iglesia que llega de Irlanda, de unos monjes, los monjes escotos que llegan de Irlanda, y que se ubica en la zona de Mondoñedo, en la zona de Lugo, donde se crea una región que se llama Britania y que parece ser que cuenta con el patrocinio y el apoyo del reino suevo, ¿no? Y es una visión del catolicismo muy diferente al de Roma. Son católicos, pero tienen sus peculiaridades. Y luego, evidentemente, es lo que siempre se nos ha vendido, no es que Hispania eran o católicos o arrianos. Bueno, pues católicos o arrianos eran las élites. Y cuando un obispo arriano se hacía católico o viceversa, pues toda su parroquia iba con él. Es decir, así se funcionaba, no se puede pensar que el pueblo era arriano o el pueblo era católico, sencillamente, ¿no? La única diferencia, ambos son cristianos, para quien no tenga claro lo que era el arrianismo, ellos a sí mismos se llamaban católicos. Es decir, el término arriano es un término despectivo empleado por el catolicismo para desprestigiarlos, pero ellos a sí mismos se consideraban católicos. La diferencia fundamental es que consideraban a los que hoy día llamamos católicos como herejes, porque creían en 3 dioses. Ellos creían solamente en un Dios Padre y consideraban que las otras figuras del Hijo y del Espíritu, sobre todo la del Espíritu,
pues eran entelequias urdidas en concilios, pero no basadas en ningún testimonio ni en las escrituras, ¿no? Y al Hijo, a Cristo, le concedían una categoría pues casi divina, pero desde luego siempre supeditada al Padre, que era el verdadero Dios, ¿no? Esta era básicamente la diferencia. Desde el punto de vista doctrinal, el arriano era, digamos, mucho más liberal, no era proselitista como el católico. Hay una cita de Gregorio de Tours, católico galorromano y enemigo de Leovigildo, que él mismo escribe un día que recibe a un embajador de Leovigildo, que le invita a comer, etc. Y tienen una discusión y el embajador le dice, no, nosotros no distinguimos entre los altares de los hebreos, es decir, de los judíos, de los paganos, de los católicos o de los que vosotros llamáis arrianos, porque para nosotros todos los altares son tan válidos como los nuestros. Ese es el planteamiento de un arriano. Naturalmente, Gregorio de Tours tira con bala contra él y lo pone de condenado per se, ¿no? Es decir, os cuento esto para que sepáis un poco cuál era la diferente mentalidad de un arriano y de un católico en aquella época. Hablando de Leovigildo, en cierto modo, ya por entrar en el terreno, bueno, Salvador ha contado una serie de precedentes, que son esa guerra civil que después del protectorado ostrogodo al reino visigodo, una guerra civil que se produce entre Agila y Atanagildo. Ha hecho una explicación desde la perspectiva, lógicamente, de los historiadores bizantinos. No niego en absoluto que eso se produjo, aunque hay un matiz con el que no estoy de acuerdo. Justiniano jamás habría ido en apoyo de un rebelde. En mi opinión, aunque lo diga el único historiador, que es Procopio de Cesarea, y todos los que le siguen a partir de ahí, dice que no, que vino en ayuda a Agila. Cuando se lee ese texto en latín, basta cambiar la cesura o una coma en castellano 4 palabras más adelante para que diga lo contrario. Mi opinión es que vino en ayuda del rey legal, como fue en ayuda del rey legal contra los vándalos y como fue en ayuda del rey legal contra los ostrogodos. Lo que pasa es que los venció y al final se quedó, y eso es lo que pretendió aquí. Hay muchos argumentos, esto es un debate que no viene al caso, pero bueno, el caso es que de repente, tras la muerte de Atanagildo, que es este rey que sale vencedor de la guerra civil y de una serie de años en los que estabiliza el reino, hay un periodo aproximadamente pues, de 6, 7 u 8 meses en que los visigodos están sin rey. Lo típico, hay partidos. Los visigodos funcionaban por familias y por grupos de interés, por clanes. Entonces unos clanes apoyaban a uno, otros clanes apoyaban a otro, hasta que la asamblea elegía, lógicamente, al rey. Bueno, pues finalmente sale un rey de compromiso, que es un tal Liuba, que vive en Narbona, lo que es la Narbonense, que es el sudeste marítimo de Francia, que pertenecía al reino visigodo. Este Liuba, en ese momento de ser elegido rey, es atacado por los francos de Burgundia y se da cuenta de que él solo no puede gobernar, y lo que hace es asociar a su hermano Leovigildo, más pequeño, como segundo rey. Era una costumbre, lo que llamaban rey consorte o rey asociado, de asociar a una persona para que le ayude. De tal forma que Leovigildo lo que hace es casarse con la viuda del rey anterior, Atanagildo, y gobierna lo que es la península, mientras que su hermano Liuba, el rey original, gobierna Narbona. 4 años después muere Liuba y Leovigildo queda como rey único. Esta es la forma, de alguna manera, de acceder al trono de Leovigildo. No sabemos más de él en cuanto a su origen. El hecho de que Liuba estuviera viviendo en la Narbonense nos hace suponer que era el duque de la Narbonense, de las 5 provincias. Cada provincia, que eran provincias de nombre romano, heredado de los romanos, cada provincia tenía un duque que era el jefe militar, por decirlo de alguna manera. Y el hecho de que él estuviera en Narbona hace suponer que su familia fuera de allí o que él viviera allí. Así que es de suponer que Leovigildo era o de la Narbonense o bien del norte de la Tarraconense, de lo que hoy conocemos la provincia de Gerona o la zona de Languedoc, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, su llegada al trono es a través de una boda y de su hermano, y de repente, bueno, Leovigildo se convierte en un rey absolutamente original.
¿Por qué? Porque renuncia a ser ensalzado en el escudo, como era costumbre entre los pueblos germanos, y se asienta en un trono, utiliza un cetro, utiliza una diadema de rey y se independiza del imperio. Y se independiza del imperio de la forma más drástica en que se puede hacer, fabricando su propia moneda y creando sus propias cecas. Hasta ese momento todos los pueblos, por bárbaros que fueran o se les llamaran, el imperio los consideraba, digamos, como les consideraban como pueblos federados, es decir, eran sus delegados en el territorio, ¿no? Naturalmente los reyes hacían lo que les venía en gana y pasaban del imperio y solo echaban mano de esa supuesta ligazón con el imperio cuando les interesaba, ¿no? Pero es el primer rey que planta el imperio y se independiza del imperio. No somos federados, nosotros somos el reino de los godos, y la mejor prueba de ellas es que empiezan a emitir moneda de oro con la efigie del propio Leovigildo, porque hasta ese momento solamente se utilizaba la moneda del imperio, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Leovigildo inicia toda una serie de campañas de conquista la Róspeda, Savaria, Cantabria, etcétera, 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 hasta conseguir lo que podríamos llamar la España actual, entre comillas, salvo lo que es el País Vasco y lo que es la costa suroriental, que estaba en poder del Imperio Bizantino y que hasta el 620 sigue estando en sus manos, ¿no? Al mismo tiempo es un legislador. Ya he explicado que los visigodos tenían un antiquísimo código escrito. Él modifica determinados elementos al final de su vida. Al final de su vida incluso incorpora el reino suevo a la monarquía visigoda y modifica determinados elementos. Por ejemplo, elimina la prohibición de los matrimonios mixtos. Estaba prohibido casarse visigodos con hispanorromanos y especialmente arrianos con católicos, ¿no? Y no era una prohibición que viniera solamente de la legislación visigoda, sino que venía de la propia Iglesia, es decir, que la prohibición venía de ambas partes, ¿no? Él acaba con esta traba y por primera vez, bueno, pues los matrimonios de este tipo empiezan a funcionar, que es una forma de reconocimiento de unificación del pueblo, ¿no? Él intenta unir visigodo, naturalmente, manteniendo la primacía de la autoridad por parte de los visigodos, pero intenta que el pueblo llano de alguna manera pues empiece a funcionar de forma unificada, ¿no? En esta época uno de los mayores tópicos de los que se nos han contado y que es el que me movió a mí primero a investigar y después a escribir la novela es la famosa muerte o asesinato de su hijo Hermenegildo. A mí, cuando yo lo escuché en el colegio de pequeñito, no me entraba en la cabeza cómo un padre puede mandar matar a su hijo. No, nos explicaron que le mató él directamente, pero bueno, ¿cómo puede mandar matar a un hijo porque se ha hecho católico? Y claro, a mí eso no me entraba en la cabeza. Y naturalmente esto, bueno, pues uno investiga y donde hay que investigar son las fuentes. Las tres principales fuentes de investigación son Isidoro de Sevilla y Juan de Víclar en Hispania y Gregorio de Tours en la Galia, en ese momento en los reinos francos, ¿no? Que son, digamos, los tres contemporáneos de los hechos. Y uno, cuando investiga, se da cuenta pues, de que los hechos no son exactamente como nos contaron en el colegio. Hermenegildo era el mayor de los dos hijos de de Leovigildo, y en un momento determinado se casa con una princesa franca, tienen ciertas desavenencias, ella era católica y algunos follones, y entonces lo nombra duque de la Bética y lo manda a Sevilla. Al cabo de los meses de estar en Sevilla, llegan noticias de que Hermenegildo se ha hecho católico. Y, hombre, está claro que a Leovigildo no debió sentar muy bien, pero eso no era para mandar matarlo. El jefe del ejército de Leovigildo era un hispano-romano católico que se llamaba Claudio. La mayoría de los funcionarios de la hacienda pública y digamos, del aspecto cultural eran católicos romanos, ¿no? Hispano-romanos. Es decir, que bueno, aunque no le sentara muy bien, no es un motivo para que le mandara a matar. Meses después sucede otra cosa, y es que Hermenegildo se autoproclama rey en Sevilla. Y no solo se autoproclama rey, con lo cual ya es, bueno, pues es un pecado de rebelión, un pecado político serio, sino que se le ocurre la extraordinaria idea de emitir una moneda que dice: Dios conceda vida al rey Hermenegildo. Una cosa así solamente lo podía hacer o alguien que desconociera por completo el mundo visigodo, la cultura visigoda, o un loco.
¿Por qué? Pues porque la razón de la monarquía visigoda estaba en la asamblea, no en Dios ni en nadie. La asamblea de los nobles era la única que justificaba una monarquía. Y poner por delante de la asamblea a Dios era un auténtico pecado político, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay una guerra civil, evidentemente, después de una serie de recesos en las que en el primer año Leovigildo tiene que ir a combatir a los vascones porque hay una invasión de todo el Ebro prácticamente. En el segundo año hay una guerra civil que dura 3 años y finalmente pues Hermenegildo es vencido y apresado. En contra de este tópico, esta leyenda del malvado Leovigildo con su hijo, hay que decir que los visigodos tenían una costumbre con los usurpadores. A quien pretendía hacerse rey, a los usurpadores, primero le cortaban una o las 2 manos, sobre todo la derecha. Le decalvaban, es decir, le quitaban el cuero cabelludo, no es que le tonsurasen, le quitaban el cuero cabelludo y le obligaban a vestir hábitos religiosos. Naturalmente no solo por un castigo físico, por el dolor, sino al mismo tiempo porque había 3 condiciones por las cuales un visigodo nunca podía ser rey: si le faltaba la mano de la espada, si no tenía pelo o si era clérigo. Con lo cual, de esas 3 maneras impedían un nuevo intento. Bueno, pues Leovigildo, a su hijo, que cuesta 3 años de sangre de guerra civil, se limita a exiliarlo a Valencia, dicen los historiadores, con la única ayuda de un criado, indemne, sin tocarle un pelo, sin tocarle una uña y sin tonsurarlo, sin mandarlo a un convento. Y así vive un año prácticamente, hasta que ya, prácticamente en el último año en que Leovigildo está combatiendo a los suevos, hay una invasión de nuevo de los francos de Burgundia por la Narbonense y Hermenegildo escapa de Valencia, que es donde le tiene cuidado. Hermenegildo, en su campaña contra su padre, se había aliado con los bizantinos, por cierto. Lo que pasa es que Hermenegildo les paga lo mismo que les ha pagado su hijo y entonces los bizantinos no intervienen. A la mujer de Hermenegildo y a su hijo la acogen los bizantinos y se los llevan, las tienen en Cartagena primero y finalmente desaparecen en el mar, camino de Bizancio, y el hecho es que él escapa desde Valencia, al parecer, con la intención de subir hacia el norte. En lugar de ir hacia Cartagena, que estaba más cerca, para reunirse con sus supuestos aliados, sube hacia el norte y en Tarragona lo apresan, probablemente con la intención de sumarse a la revuelta que había habido en la Narbonense, apoyada por los francos. Es en ese momento cuando es ejecutado, a la segunda intentona. E incluso, después de leer las crónicas, se da uno cuenta de que probablemente Leovigildo no tuvo absolutamente nada que ver. Leovigildo en ese momento está combatiendo a los suevos en Galicia, está cerca de Oporto, de Braga. Y curiosamente, cuando Hermenegildo muere, Recaredo, su hermano, el segundo, pasa por Tarragona con el ejército para combatir a los francos. Yo simplemente digo que probablemente no fue Leovigildo, sino que su hermano tuvo bastante clara la oportunidad para quitarse de en medio un rival en la futura monarquía, ¿no? Es decir, que ese pecado que se le achaca al terrible Leovigildo probablemente ni siquiera fue suyo, ¿no? Hay un hecho muy entretenido y muy curioso de ver, y es que a este llamamiento hacia sí para Dios, de Dios que hace Hermenegildo con esta moneda y tal, nunca los visigodos habían utilizado el nombre de Dios en las monedas, jamás, hasta ese momento que lo hace Hermenegildo. Bueno, pues durante toda la guerra civil, Leovigildo hace una campaña de contrapropaganda sacando una moneda en cada ciudad que conquista. Leovigildo conquistó Córdoba con la ayuda de Dios, Leovigildo conquistó Emérita con la ayuda de Dios. Cada ciudad que va conquistando pone a Dios por testigo como acto de contrapropaganda. Se acaba la guerra civil y Dios vuelve a desaparecer de las monedas. Lo que quiero decir es que el concepto que se utiliza en un momento determinado, sobre todo con historiadores actuales que dicen, bueno, Leovigildo es el creador de la España que hoy conocimos y tal. Para mí, Leovigildo fue, francamente, el último rey auténticamente visigodo, porque fue el último rey arriano. Y la España que hoy vivimos no es una España derivada de un concepto arriano.
un concepto arriano que separa radicalmente la política de la religión. Sí, para los arrianos, para los reyes arrianos, la religión era los obispos estaban ahí y tenían sus funciones, pero para nada metían las narices ni les permitían que metiera las narices la Iglesia en su política. Eran dos conceptos, dos historias diferentes. Quizá si quien sí lo merecía es su hijo Recaredo. Su hijo Recaredo, cuando muere con el tercer concilio de Toledo, lo que hace es, primero, él ya se ha hecho católico, ya se ha confirmado católico, y lo que hace es concederle a los obispos derechos que jamás habían tenido los obispos arrianos. Por ejemplo, mete a todos los metropolitanos, que son del orden de 8 o 10, los mete en la Asamblea de Nobles. Los concilios, en principio con un 90% de asistencia de clero y un 10% de legos, se convierten en asamblea legislativa. Es decir, en un momento determinado los obispos tienen mando sobre los duques, porque les da la posibilidad, los duques, los jefes militares, les da la posibilidad de controlar el fisco. Recaredo creó lo que hoy conocemos como nacionalcatolicismo. Esto que estoy diciendo a un historiador ortodoxo le hará rasgarse las vestiduras, pero más por motivos semánticos que reales. Naturalmente no se puede hablar de nacionalcatolicismo hasta que no existe el concepto de nación, que es el siglo XIX. Pero sí lo que sí hace es crear la unión entre la Iglesia y la monarquía. Y de ahí sí que nace la España que hoy tenemos, una España que hemos arrastrado durante siglos. Ese concepto sí lo tiene Recaredo, pero jamás Leovigildo, ¿no? Bueno, yo no quiero liarme mucho más, que ya vamos flojos de tiempo. Simplemente quería deciros que estos dos reinados, el de Leovigildo y el de Recaredo, son los que he pretendido, los que he intentado recrear cómo pensaban, cómo eran, cómo funcionaban, qué detalles importantes habría que destacar en mi novela Sombras de mariposa, a través de un personaje que es un personaje ficticio, que es un sobrino de Leovigildo, y que justifica su título pues, por un motivo, no reviento nada porque sale en la primera página. Es un niño que queda tullido por perseguir a una mariposa y cae en un pozo seco, ¿no? Entonces, a partir de ese momento va viendo cómo el reino visigodo que él conoce de alguna manera se va desmembrando poquito a poco y va desapareciendo para convertirse en otra cosa. Y nada más, muchas gracias por escucharme y vámonos ya.